Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente aquí de Nuevo Norte. Estamos en otra ocasión aquí para hablar de diferentes temáticas de política nacional e internacional. Estamos en otra razón popular en el cual vamos a abordar, como dice el flyer, el tema de la lucha contra la oligarquía en Estados Unidos y particularmente el activismo que estén realizando Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, que consideramos muy importante para contrarrestar el supremacismo de Trump y toda la política oligárquica que se está desplegando, ¿no? Muy buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un saludo Francisco, también a todos los que nos están viendo y nos van a ver. Sí, un saludo a todos. Y efectivamente, como señalabas, vamos a estar hablando de ya hablamos de Trump, pero hoy nos vamos a centrar en otra parte de la política norteamericana, que en este caso son dos personajes, los más congruentes dentro de la política y el ala, algunos dirían más radical o más a la izquierda de lo que sería el Partido Demócrata, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Sí, efectivamente, vamos a hablar de la izquierda institucional, ¿no? De Estados Unidos, que con todas sus implicaciones generan cierta politización y organización en el pueblo norteamericano, ¿no? De eso vamos a hablar de la formación social de Estados Unidos, hablar de la composición de la oligarquía en Estados Unidos y también, por supuesto, de las tareas pendientes, ¿no? Para los activistas o el movimiento social norteamericano, que va más allá de del sistema político de Estados Unidos que ya todos conocemos, bueno, que sí habla del bipartidismo y de otras estructuras de poder, ¿no? Que vamos a describir brevemente. Bueno, en primera instancia, eh, vamos a decir que mucha gente ha hablado de esto de la oligarquía en Estados Unidos y propia de Estados Unidos, hay que mencionarlo, ¿no? Porque no necesariamente vienen los estudios desde fuera, sino propios intelectuales, académicos norteamericanos han descrito de una forma muy interesante y detallada lo que es la oligarquía en Estados Unidos. Puntualmente, quiero mencionar en primera instancia el libro de Charles Wright Mills, La élite del poder, donde Mills, el sociólogo tejano, hace una descripción de la élite del poder que básicamente, sintetizando, la señala en tres campos o en tres sectores, que es la militar en el Pentágono, la política en Washington y la financiera o económica en Wall Street. Mills, o sea, habla en este libro, La élite del poder, hace una descripción puntual de cómo se concatena esta élite y cómo, al final de cuentas, es la que domina en Estados Unidos. Esta la hizo a mediados del siglo XX, ¿no? Es un primer acercamiento a esa descripción de la oligarquía o de la élite del poder que sirve mucho para ver de alguna manera el antecedente de cómo se va dando esta formación elitista en el país vecino del norte, ¿no? También es muy interesante el libro de William Domhoff, que es Quién gobierna en Estados Unidos o Quién gobierna Estados Unidos. Domhoff también hace un estudio sociológico sobre las élites en Estados Unidos, pero él se centra más en ver cómo se hace esa socialización de la clase dominante en Estados Unidos, en las instituciones, en las universidades, en las fundaciones, el nivel de educación, el nivel de interacción que hay entre estas élites. Me parece muy interesante, por ejemplo, lo que señala en cuanto al papel de las universidades de la Ivy League, ¿no? Como centros de socialización que permiten la articulación de la clase dirigente, ¿no? Futura, y que finalmente desde diferentes puntos de vista se coincide de que existe esa tendencia a la oligarquización en Estados Unidos, más allá de que, como sabemos, y es importante señalarlo, lo que pasa en Estados Unidos sí
en términos políticos va a ser diferente a lo que pasa en otros países por el hecho de que es un imperio y como imperio tiene una lógica al interior y al exterior. Entonces, como señalaba Gabriel ahorita, pues vamos a hablar de esta política interior, ¿no? Sin dejar de lado la política exterior que tiene que ver con todo lo que se conoce de, de la política de dominación e invasión en otros países. Más allá de eso, pues tratamos de como si circunscribirnos a lo que significa la política interior de Estados Unidos y más o menos estamos delineando lo que significa esa oligarquía. Eh, bueno, algo que hay que ir señalando de la oligarquía en Estados Unidos y del sistema político norteamericano es que más allá de que, como decimos, existía esta élite del poder, existe esta clase dominante, había un welfare state en Estados Unidos que permitía un cierto nivel de vida, ¿no? Para la clase trabajadora en Estados Unidos, eh, que digamos, sobre todo después del gobierno de Roosevelt, del New Deal, se empezó a establecer ese estado de bienestar en Estados Unidos con cierto empleo remunerado para la clase trabajadora, una costumbres sólidas en el sentido social, societal del término, eh, y un apego a la cultura del trabajo, ¿no? A la clásica perspectiva norteamericana, incluso relacionada con el American Wildlife. Eh, pero posteriormente, con la entrada del neoliberalismo en Estados Unidos, con Reagan, empezó empezó una... ¿Sí se oye, Gabriela? Sí, se trabó un poco, pero ya se escucha. Ah, bueno. Bueno, ya para cerrar, bueno, para pasarte la palabra, eh, con Reagan empezó, digamos, ese desmantelamiento paulatino de lo que significó este primer estado de bienestar, ¿no? En el siglo XX. Creo que se está volviendo a trabar. Se vio un poco congelada la imagen. Ahí sí me oigo ahí, ¿verdad? Sí, Bueno, digo, década de finales de los 70, principios de los 80, Reagan entra al poder, empieza este desmantelamiento del estado de bienestar en Estados Unidos, el desmantelamiento eh, bueno, sí está viendo, ¿verdad? La señal, porque aquí me señala Osvaldo que se corta un poco, pero supongo que ya. sí, ya se ve. Ok, bueno, ya ahora dice el Naum que ya. Entonces llega Reagan, empieza el desmantelamiento del estado de bienestar, empieza la clase trabajadora a verse desplazada, empieza a perderse esa seguridad laboral, empieza a generarse el desempleo y empieza a perderse ahora sí que el sentido de bienestar norteamericano, ¿no? El American Wildlife empieza a erosionarse y de hecho, como hemos hablado puntualmente, en la película del Joker precisamente se ve esa etapa, ¿no? Cuando empieza el neoliberalismo y empieza la incertidumbre en la población de Estados Unidos. Yo creo que esa es una de las grandes valías de esa película. Y hay otro libro de Richard Sennett también donde habla de la diferencia de un trabajador norteamericano de mediados del siglo XX con su hijo con respecto a la entrada del neoliberalismo, cómo empieza el desplazamiento laboral y empieza la crisis existencial, porque también, bueno, es otro tema que después vamos a abordar, el trabajo siempre tiene que ver con el carácter, ¿no? En cuanto a la existencia, en cuanto a la forma de desarrollarse en el mundo y en cuanto a la seguridad de estar en él, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos podemos señalarlo y, pues yo sé, Gabriela, así a primera instancia, ¿qué puedes señalar al respecto? Pues sí, mira, en primer lugar, Estados Unidos es siempre, dicen, complicado de analizar porque estamos en las entrañas, dijeran, de la bestia, ¿no? En las entrañas de lo que es el capitalismo, ¿no? Tanto en términos económicos como militares, incluso mediáticos. Entonces tiene una oligarquía muy específica. Ahí se encuentran
pues lamentablemente no se encuentran los hombres, los 3, 4, siempre desde hace muchas décadas, los hombres más ricos del mundo. Recordemos que ya empezaba a ser una potencia emergente después de la Primera Guerra Mundial, pero recordemos que Estados Unidos también implementó un modelo, lo que señalabas con Roosevelt, un modelo de bienestar, donde el Estado, después de la crisis del 29, el Estado garantizaba determinadas mínimos básicos, ¿no? Que incluían seguridad, educación, seguro de desempleo, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, bueno, eso se mantiene durante el tiempo y Estados Unidos se consolida como la potencia que ahora conocemos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa queda devastada. Es Estados Unidos el que presta el dinero, ¿no? Pero a la par, ahí empieza ese proceso inmenso de acumulación y sobre todo el proceso de acumulación de los grandes capitales en Estados Unidos también va de la mano de lo que representó paradójicamente la caída de la Unión Soviética, ¿no? Con la caída de la Unión Soviética llega el neoliberalismo, ya lo mencionabas, esta parte más salvaje del capitalismo, que lo que hace es un poco borrar lo que se había logrado hasta entonces en términos de la construcción del estado de bienestar, ¿no? El Ronald Reagan, como mencionabas, el que logra implantar, ¿no? Y entonces ese Estados Unidos es el que vemos o que veíamos hasta antes de la llegada de Trump, ¿no? O sea, con una oligarquía profundamente, más bien que había concentrado muchísima riqueza, incluso en la crisis económica de 2008, 2009, se señalaba que es la primera vez que los ricos, los ultra ricos, los capitalistas, los dueños del capital, no perdieron durante la crisis económica, sino que ganaron y se hicieron más multimillonarios. Entonces, eso solamente se contrasta con lo que significa, y creo que la otra parte que vamos a mencionar, la clase trabajadora, ¿no? Mientras estos ricos se empoderaron y se hicieron los más ricos del mundo con una desigualdad tremenda allá en Estados Unidos, pues bueno, quienes pagaron todo esto fueron los trabajadores norteamericanos, que cabe señalar que a diferencia de otros países industrializados como Europa, están profundamente desorganizados, o sea, nunca ha existido un sindicato, sindicatos para mi gusto, con la fuerza con las que lo tienen los europeos, aún después de lo que significó el paso del neoliberalismo por Europa, ¿no? E incluso Europa conserva ciertas partes del estado de bienestar luego de la entrada del neoliberalismo, pero en Estados Unidos, o sea, arrasa, ¿no? Arrasa el neoliberalismo y son estas dos partes, ¿no? Una oligarquía poderosísima de los más ricos del mundo, que tienen dinero como nunca antes los hombres habían tenido, unos pocos hombres habían tenido, y lo que se refleja en una desigualdad en Estados Unidos, pero que a lo mejor los medios de comunicación no lo pasan, pero parte de la llegada de Trump se explica también por esa gran masa trabajadora que ha sufrido durante décadas el paso del neoliberalismo y que se ha precarizado de una manera de la que no todos los medios dan cuenta, ¿no? Eso es lo primero que señalaré. Sí, efectivamente, o sea, la ecuación de por qué la gente votó por Trump, como apuntaba ahorita, preguntaban aún, no, o sea, es difícil en el sentido de verlo, que uno no se lo explica electoralmente, pero sí si ya uno remite a cuestión sociológica de Estados Unidos, sí se entiende, ¿no? Porque digamos que ante el desmantelamiento del estado de bienestar, al desmantelamiento del mundo del trabajo en Estados Unidos, al desplazamiento de las industrias nacionales a otros países, porque también lo señala Robinson, muy bien William E. Robinson, de cómo el neoliberalismo desestructuró la industria de Estados Unidos. Por ejemplo, él planteaba, a grandes rasgos lo estoy planteando, algo así como que una empresa automotriz, antes digamos, era una armadora, una fabricadora, etcétera, etcétera, en una, no sé, en Iowa o
en Pittsburgh, etcétera. Y ahí planteaba que ahí se armaba por completo el auto y había mucho trabajo para la gente de Estados Unidos. Y ahora con el neoliberalismo lo que pasó es que planteaba de que la armadora, digamos que decir, en Japón se hacían las llantas, en México se hacían los vidrios del auto, en otra parte se hacían otras, la transmisión y finalmente nomás se armaba en Estados Unidos. Entonces se segmentaba la industria de tal manera que ya no existía una industria nacional que diera trabajo ahora sí que a sus conciudadanos y de esa manera empezaba empezó una desindustrialización en Estados Unidos que iba de la mano de una pauparización de las condiciones de vida de ellos, ¿no? Incluso si algo podemos ver es que en las series de televisión siempre existe esa cuestión, cómo se plantea, ¿no? Cómo, cómo la clase trabajadora se ha ido perdiendo y se ha ido pauperizando de tal manera que no se explican de dónde viene su pobreza, ¿no? Toda la clase, bueno, sí que toda la población blanca de trabajadores de Estados Unidos empezó a sentirse desplazada y es donde empieza el discurso populista de derecha porque el discurso de populista de derecha empieza como el de Trump o en otros países, en Europa sobre todo, el populista de derecha no explica estructuralmente por qué la gente es pobre, sino que le empieza a generar discursos secundarios y de supremacismo de tal manera que la gente crea que el enemigo es el que viene de fuera, ¿no? Entonces, a un poblador de Mississippi no le van a decir que él no tiene trabajo porque ahora sí que la industria de Estados Unidos está dañada, no hay inversión en el interior y de esa manera pues no hay forma de que se le dé trabajo porque estructuralmente no hay una economía sólida, ¿no? Entonces, eso no le van a decir nunca. Le dicen que viene el mexicano, quítate el trabajo, por eso tú no tienes trabajo. Y eso generalmente alienta el racismo y alienta, por supuesto, la xenofobia. Eh, y a su vez no se le explica que, por ejemplo, un norteamericano no va a trabajar lo que es un mexicano en cuanto a ganancia, ¿no? Porque un norteamericano no va a trabajar por los dólares que un mexicano sí lo hace. O sea, el segmento de laboral que realiza el mexicano en Estados Unidos no lo va a hacer un norteamericano porque el norteamericano tiene otros estándares precisamente ligados a, la, a la seguridad laboral como estaba en el siglo XX, ¿no? Ese caldo de cultivo lo aprovechan muy bien los populistas de derecha, como Trump, y el descontento lo supo canalizar de forma racista y al final de cuentas es una manera de darle a entender a la gente que, que no, sí, que no hay salida más que excluir al otro, al que llega. Pero ¿por qué? Bueno, esto nos va a conectar con el punto que queremos hablar puntualmente de la lucha contra la oligarquía, porque precisamente el discurso contra ese discurso, valga la redundancia, el contradiscurso contra lo que dice Trump no puede venir de una lucha woke contra el supremacismo, sino una lucha contra el señalamiento de lo que significa la oligarquía en Estados Unidos estructuralmente, lo que significa esta política de desindustrialización desde el neoliberalismo y lo que significa el desplazamiento de las clases trabajadoras, ¿no? De tal manera que no podemos creer que esto no vaya ligado a la clase social, ¿no? Como explicación. Y por eso la lucha que emprendió el senador de Vermont, independiente Bernie Sanders, junto con Alexandria Ocasio-Cortez, la representante en la Cámara de Nueva York, bueno, que es de Nueva York, que está en representante nacional en la Cámara en Estados Unidos, es fundamental porque ellos iniciaron una lucha a nivel nacional de Estados Unidos contra la oligarquía, señalando que estos son los puntuales culpables de lo que está pasando. Y ese es el discurso, quizás la luz que puede tener
más allá del Partido Demócrata, que ellos a final de cuentas están en la órbita del Partido Demócrata, es, es lo que puede empezar la oposición contra el trumpismo, que se ve avasallante, pero finalmente está sobre alfileres. O sea, sociológicamente es pura manipulación de las masas norteamericanas, ¿no? Y este señalamiento puede ser una primera, pues hace un primer paso hacia esa oposición que se necesita reconstruir en Estados Unidos ante un Trump que sea avasallante, pero ya dijera el presidente Mao, pues quizás es un tigre de papel, no se va a saber, ¿no? Hasta con el tiempo. Pero ¿qué puedes señalar, Gabriel, al respecto de esto? Yo primero quisiera retomar de dos cosas que dijiste muy importantes porque explican mucho lo que sucede actualmente, ¿no? Y una de ellas es el neoliberalismo, en qué consistió, ¿no? Entonces, yo recuerdo muy bien los libros de economía cuando decía el neoliberalismo, uno de sus grandes dogmas era, bueno, si tú no produces barato y otro lo produce más barato, entonces tú porque tienes que tener todas las fábricas si alguien puede producirlo más barato. Entonces, decía, no, ¿por qué nosotros como norteamericanos, fue un dogma del neoliberalismo, cómo nosotros como norteamericanos vamos a producir aquí todos los automóviles, vamos a apoyar el campo? Sí, podemos comprárselo a otros países donde es mucho más barato y entonces ya no invertimos en la construcción de fábricas, en la construcción de infraestructura, pues porque ya otros países lo están haciendo. El problema es que acabas dependiendo de todos. ¿Por qué? Porque le compras todo a todos. Y eso es lo que sucedió con el neoliberalismo. Efectivamente, las cosas fueron más baratas, pero se desindustrializó el país porque era más caro producirlo dentro de Estados Unidos. Entonces, eso vino acompañado con el dogma, eso se resumía en el libre mercado, ¿no? Entonces, el libre intercambio de mercancías y quien produzca más barato, bueno, yo te voy a vender lo que produzco más barato y tú lo que produces, ¿no? Pero eso, uno, nos hizo dependientes. Dos, nos hizo, eh, pues, el otro, lo contrario sería, pues, no autosuficientes. Y eso se revela en momentos como la pandemia, ¿no? O sea, Estados Unidos no producía ni un solo medicamento, México, pues, muchísimo menos, ¿no? Entonces, todo, la mayor parte, se producía en China. Incluso ahí descubrimos que el paracetamol y medicamentos que uno podría decir que son muy sencillos se producían en China. ¿Y por qué en China? Porque China tiene una inmensa mano de obra que hay que señalar con condiciones laborales eh, casi de semiesclavitud, más allá de lo que pensemos de China, y es muy difícil competir contra una mano de obra y un costo de producción tan barato como el que tiene China. Entonces todo se mandaba a producir ahí, incluso los iPhone todos se maquilaban y ya ingresaban a Estados Unidos ya armados desde China, ¿no? Entonces, eso es parte del poder de China y eso es parte también de la desindustrialización que sufrió Estados Unidos, ¿no? Y Sí, comentaban en el chat Osvaldo el hecho de finalmente la lucha de clases. Bueno, finalmente y efectivamente la oligarquía se explica o tienes que definirla también con respecto a la clase trabajadora, porque cuando la oligarquía está, como en estos momentos, de una manera tan envalentonada, que no solamente tiene el dinero, sino que es muy visible políticamente, pues lo único que queda es el pueblo, la clase trabajadora organizada, ¿no? Entonces, son siempre esos dos actores que al final definen casi en todas las sociedades cómo se va configurando la política, ¿no? Y eso creo que explica un poco lo que está haciendo Trump. Lo que pasa es que nadie se imaginaba que ese golpe de mesa contra lo que significa una parte del neoliberalismo lo diera un presidente de Estados Unidos que además es empresario y que dijera basta, lo que queremos es pues algo desandar lo andado, que ya no es tan fácil, pero que es reindustrializar al país y entonces vamos a cobrar aranceles a todo mundo para así proteger la economía nacional. Entonces, está dando, ¿no? Para susto de la mayor parte de los neoliberales a nivel mundial, europeos, latinoamericanos y norteamericanos, la vuelta a lo que significa el libre comercio, o sea, es el fin del libre comercio
y la entrada en vigor de otra vez del proteccionismo, de la industrialización nacional, y pues eso significa, pues estamos sí ante un cambio, por lo menos de la política comercial a nivel mundial, y yo creo que sí de una forma de hacer, o de la economía también a nivel mundial, impulsada por el gobierno de Estados Unidos. Y sí, efectivamente, eh, creo que esta política de Trump contra el neoliberalismo es muy clara, pero algo que debe tener también tenerse claro es que finalmente es una política con una reorganización del capitalismo internacional, pero que también refleja lo que está pasando es que hay un desorden ideológico que no se había visto mucho tiempo porque por un lado Trump es antiglobalista y digamos, proyecto neoliberal, pero finalmente es oligárquico, ¿no? Y está a favor digamos, de un régimen plutocrático donde unos cuantos dominen, ¿no? Es otra facción de la burguesía norteamericana, que eso ahí hay que hablarlo puntualmente después, porque también hay facciones dentro de las burguesías. No todas las burguesías son unificadas, aunque pueda parecerlo si hay facciones, ¿no? Entonces, en la facción que representa Trump de la burguesía norteamericana, pues es diferente a la facción que representaba Biden o el Partido Demócrata. Y bueno, eh, y como señalábamos, vamos a hablar un poco de Bernie Sanders y de Alexandria. Sí, se trabó un poco la imagen, pero sí estamos hablando de esta campaña que emprendieron pues hace la semana pasada en Estados Unidos, dos figuras clave, ambas del Partido Demócrata, que es Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Bernie Sanders, que es senador por Vermont, y Alexandria Ocasio-Cortez, también senadora, que es de ascendencia, me parece que es puertorriqueña, habla bien, hasta eso bien el español, y son, digamos, las dos figuras del Partido Demócrata que están luchando no solamente contra la oligarquía norteamericana y lo que representa Donald Trump, sino con la oligarquía que existe dentro del Partido Demócrata, ¿no? De una parte que por una parte está ya incluso muy cercana a lo que dice Trump y por otra parte ha sido o ya ha tirado, dijeran las banderas y ha dejado que Trump entre con su discurso totalmente, ¿no? Parece que son incapaces de rearticular un discurso. Entonces, en este contexto, que Alexandria Ocasio-Cortez, de ascendencia latina, junto a Bernie Sanders, que es una persona que me parece que ya tiene 83 años, ¿no? Y que por eso va acompañado de esta figura que representa en algún sentido la nueva generación, es mujer, es la parte hispana, que trabajó, ¿no? Ella misma lo menciona, en muchos trabajos precarios, que conoce lo que es la clase trabajadora, lo que es vivir en el Bronx, porque ella nace en el Bronx, y toda esta serie de exclusiones que sufre una parte de la sociedad norteamericana. Sí, Francisco. Creo que ya se volvió a trabar. Pero bueno, por lo pronto entonces son estas dos figuras que comienzan un recorrido, ¿no? A ver a qué suena esto, a qué le suena esto, pero un recorrido por todo Estados Unidos haciendo campaña, y el lema es muy claro, ¿no? Luchar contra la oligarquía, ¿no? Entonces, ¿qué significa luchar contra la oligarquía? De momento, digamos que la oligarquía está encarnada en lo que es en estos momentos Elon Musk, ¿no? Elon Musk, que tiene una participación muy activa en el gobierno norteamericano y que en la toma de posesión vimos ahí por lo menos a tres grandes magnates de Estados Unidos, los hombres actualmente más ricos del mundo, Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg,
los tres de plataformas digitales, ¿no? Twitter, el grupo Meta, Amazon, ¿no? Etcétera, y que están muy cercanos al gobierno de Donald Trump. Incluso Musk ocupa un lugar actualmente, paradójicamente, ¿no? En el estado con Donald Trump. Sí. El Gabinete de Eficiencia Gubernamental, ¿no? Se llama, creo. Es el Sí, departamento, ¿sí me oyes? sí, ya. Creo que es el Departamento de Eficiencia Gubernamental, pero nomás para que básicamente es para recordar la burocracia de Estados Unidos. Recortar efectivamente la burocracia en Estados Unidos, pero aquí lo paradójico, ¿no? Es que está un empresario dentro del Estado, ¿no? Criticando y recortando el Estado cuando se sabe, ¿no? Dijeron, es sabido que los empresarios siempre han amasado su fortuna gracias a la colaboración del Estado y gracias al Estado, ¿no? Entonces está esta paradoja, ¿no? Entonces, saben, ellos mismos saben que necesitan al Estado, pero claro, están recortando una parte para decir, no, es que necesitamos eficientar al Estado. Me parece que ya ha habido una serie de tensiones, ¿no? Entre Elon Musk y Donald Trump, porque claro que no es lo mismo gestionar el Estado, que finalmente sí puede servir como un arma para apoyar al empresariado, pero que finalmente también hay una serie de votantes que si tú no cumples, ¿no? Una serie de promesas y un mejoramiento de la calidad de vida de la población, pues en algún momento va a haber eh, Trump, y parece que es lo que está sucediendo. Trump está perdiendo ya puntos en cuanto a aprobación a lo que está haciendo, ¿no? Porque la gente ya está viendo afectada su vida cotidiana. Sí, así es. Sí, Sí, lo que pasa es interesante ver la historia de, porque ahorita señalaba Nahum de que la izquierda no ha formado cuadros, supongo que se refiere a la izquierda de Estados Unidos, pero yo creo que también hay que conocer la historia de la izquierda en Estados Unidos porque más allá de que no han podido llegar al poder por la lógica imperialista que hablamos al principio, sí ha habido una tradición de lucha y de resistencia, ¿no? Después vamos a hablarlo puntualmente, ¿no? De la izquierda en Estados Unidos, pero digamos que Bernie Sanders, ver su historia de vida también es interesante porque permite ver la historia de digamos, del sector político, de la clase política más democrático que de Estados Unidos durante los últimos 50 años. Desde que fue senador, bueno, bueno, es originario de Nueva York, neoyorquino, pero se fue a Vermont y ahí hizo carrera política durante varios años. Resumidamente podemos decir que hasta que logró ser senador independiente por Vermont y que sigue siendo ahorita senador independiente de Vermont. Vermont está al este de Estados Unidos, arriba de Nueva York y Massachusetts, por aquel rumbo. Y, y Sanders finalmente, a pesar de todas las contradicciones que puede ser el estar dentro del sistema político norteamericano, del bipartidismo, ha tenido una figura destacable con respecto a denuncia, ¿no? Precisamente, de hecho, este discurso contra la oligarquía no es nuevo de él, ha tenido hace muchos años lo ha reproducido y también ha tenido otros apoyos y otras causas progresistas, ¿no? Como por ejemplo la denuncia digamos, a la desaparición del seguro público en Estados Unidos, también ha estado a favor de las minorías, a favor de políticas progresistas, de hecho por eso se lleva muy bien con Alexandria, y que finalmente también responde a ese sector progresista, como digo, ¿no? De hecho, ver los discursos de Bernie, parece que estás viendo los libros de Chomsky, ¿no? En cuanto a la denuncia del papel de Estados Unidos al exterior, de la guerra en Irak, de la guerra en Afganistán y otros países, ¿no? Que se pudo decir, más allá de la crítica que se le pudo hacer a Bernie en ciertas ocasiones, como que no es tan
tan frontal y tan claro en cuanto a su posicionamiento con respecto al Partido Demócrata, su cierto apoyo a Biden y demás, pues siempre ha tenido ciertos posicionamientos. Yo vi hace rato un video donde señala y critica la guerra contra Gaza, ¿no? Contra el pueblo palestino. Entonces sí, sí ese tipo de posicionamientos lo posiciona a Bernie como una figura destacable dentro del concierto interior norteamericano. Sin embargo, algo que hay que señalar es que precisamente lo que tú apuntabas, Gabriela, de que Bernie tiene nada más y nada menos que 83 años. Entonces no se sabe hasta qué punto pueda surgir otra figura como Bernie, ¿no? Para, eh, pues ahora sí que encabezar esa lucha contra la oligarquía en Estados Unidos, que finalmente es una lucha que se está llevando a cabo en diferentes estados. El Partido Demócrata y el movimiento social norteamericano, en diferentes partes. De hecho, creo que esa lucha la están llevando a los estados donde más Trump llegó a triunfar, ¿no? Entonces, eh, ¿no quieres apuntar algo? Sí, que el hecho de que lo que sucede aquí es que, por ejemplo, hay tres, lo que Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders han propuesto desde hace mucho tiempo, son tres cosas muy puntuales, ¿no? Por una parte, la gratuidad de las universidades en Estados Unidos, que, bueno, que sabemos que son carísimas, que después quedas endeudado para pagarlas, ¿no? Que no es como la mayor parte de América Latina, que cuenta con universidades públicas donde todo pueden la mayor parte ingresar, ¿no? Sin pagar o pagar lo mínimo, ¿no? No sé de eso en Estados Unidos. También Medicare, que es lo que sería la seguridad social, el servicio de salud para todo el mundo, que quieren que sea universal y gratuito, cosa que Trump insiste en recortar, ¿no? Recordemos que eso la derecha lo ha, bueno, lo ha intentado, lo ha logrado una y otra vez, que recortar el servicio de salud es carísimo, el servicio de salud en Estados Unidos, ¿no? Es muy caro que te enfermes, incluso los migrantes tienen miedo a enfermarse, no hay hospitales públicos, no hay seguridad social, la mayor parte de los trabajadores no cuentan con ella. Entonces, la segunda demanda y la otra es el Green New Deal, ¿no? Que una parte consistía en cobrar impuestos a los más ricos, a los multimillonarios, aumentarles impuestos, una parte para compensar los efectos del denominado cambio climático, ¿no? Entonces, son las tres propuestas centrales de ellos y en este recorrido que empezaron la semana pasada en el que van a estar bueno, recorriendo varios estados de la Unión Americana, pues lo que impacta en alguno de los artículos que hemos leído es que logra, a pesar del trumpismo y lo fuerte que en estos momentos todavía es la base de Donald Trump, pues ha logrado concentrar muchísima gente que no finalmente fue convencida por ese discurso, pero que también por el discurso de Trump, pero que está desencantada de lo que significa el Partido Demócrata, ¿no? Y entonces hay eventos que ya para Estados Unidos son masivos, ¿no? Con 35,000, 40,000 personas, porque es el equivalente al número de personas que en campaña, en los eventos, juntaba Donald Trump, ¿no? Entonces, no son cualquier cosa. Me parece que están haciendo un esfuerzo tremendo eso de recorrer el país, decía yo, que pues nos recuerda a alguien, ¿no? O sea, la única manera creo que de empezar esta lucha contra lo que significa Trump y su discurso, pues sí, es ir, no queda de otra, ¿no? La vieja confiable de ir ciudad por ciudad, estado por estado, eh, organizando estos mítines, estos encuentros con la gente que está uno siendo afectada por ya las políticas que están entrando de Donald Trump y por otra parte de aquellas personas que no están convencidas desde hace algún tiempo con el discurso agresivo, racista y clasista de Donald Trump. Muy bien.
creo que estamos en general de acuerdo, Gabriela, en cuanto a la importancia de esta gira a ras de tierra que está haciendo Bernie, Alexandria y el sector progresista del Partido Demócrata y activistas, ¿no? Fuera de la partidocracia, y que finalmente solo así pueden empezar a recobrar ese sentido, digamos, de social de cierto sector poblacional de Estados Unidos, porque finalmente Trump, aunque ganó masivamente, no, mucha gente no está a favor de su régimen, ¿no? Y pues con el tiempo se va a ir viendo esta cuestión, pero pues por el momento pues solamente queda reorganizarse, ¿no? O que se reorganicen la izquierda en Estados Unidos, que vuelvo a mencionar, es un término eh, para ese país que desde acá se ve un poco indefinido, porque pues no, como que la gente no piensa que no hay mucha izquierda allá, pero más allá del bipartidismo sí hay insectos de resistencia, ¿no? Históricamente, y valga mencionar el libro de Howard Zinn, el de Historia Popular de Estados Unidos, o la otra historia de Estados Unidos, donde te habla de todos esos momentos de resistencia política popular en aquel país, ¿no? Entonces, eso lo Pero vamos a hablar después, nada pero más bueno, comentar que sí hay antes una de cerrar, izquierda. Gabriela, vamos a ver. Sí, o sea, nada más brevemente comentar que sí, aunque hay una izquierda popular, me parece que ha sido profundamente también desorganizada por lo que representa el neoliberalismo. Es decir, hasta el momento, o sea, hubo un momento en el siglo XX donde hubo una participación muy activa de lo que fueron estudiantes en las universidades, de lo que fue el movimiento negro en su momento, ¿no? Por los derechos civiles, etcétera, ¿no? Pero me parece que en la actualidad sí hay una izquierda muy desorganizada, no digamos dentro del Partido Republicano y Demócrata, perdón, en el Demócrata, en el Republicano nunca ha habido, ¿no? Pero en el Demócrata es una izquierda profundamente dividida, temerosa incluso de Donald Trump, y socialmente está muy difícil una izquierda que tenga la capacidad que tuvo en el siglo XX de organizar algo, ¿no? Entonces, de ahí creo que la importancia de Ujú, lo que está haciendo en estos momentos Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. Ahora, en los artículos que leíamos, decían, bueno, pero no basta con hacer esos mítines, sino pues lo que se hace un poco, lo que se hizo aquí un poco en México, ¿no? Sino organizar a la gente que va a esos mítines, ¿no? Porque de nada sirve que nada más los organices, se concentren en un lugar determinado y ya está ahí y después todos se vayan a sus casas, ¿no? Es necesario que esa inconformidad se organice en algún sentido, no sé si dentro del Partido Demócrata o incluso por fuera del Partido Demócrata, porque hay gente, incluso cuando entrevistaban en los mítines, decían, bueno, ya no sabemos si Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez están dentro del Partido Demócrata o no, ¿no? Porque son los dos que están haciendo frente, incluso criticando al Partido Demócrata. Entonces, una parte fundamental es organizar a toda esa gente que va a los mítines, y esa no es una tarea fácil. Eh, Creo que para Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, ni para ninguna izquierda, ¿no? O sea, ¿cómo organizas a toda esa gente frente a una base sólida como la que tiene Trump? Porque tenemos que reconocer que también dentro de la clase trabajadora en Estados Unidos hay gente trumpista, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, más allá de los partidos políticos, puedes organizar a toda esa gente que se reúne en los mítines? Sí. ujú. Bueno, vamos a leer unos comentarios y ya para cerrar las conclusiones ahorita. eh, bueno, algunos se estuvieron proyectando. Bueno, ya bueno, Nahum planteaba esto de por qué la gente, a pesar de todo, puede votar por Trump. Creo que un poco lo respondimos. Eh, Dice, entonces hay que analizar en dos partes el pueblo por un lado y los mandantes por el otro lado. Sí, claro, eso hay que analizarlo en Estados Unidos. De hecho, el expresidente López Obrador siempre hacía esa diferenciación, ¿no? También. Eh, Osvaldo, igual como mencionamos, que dice que al final de todo se resume en una lucha de clases. Pues sí lo mencionaba el propio Warren Buffett, ¿no? Cuando decía de que efectivamente estamos en una lucha de clases, pero nosotros la vamos ganando, decía el magnate. Eh,
Eduardo Cortés, saludos amigo Francisco Escobedo, sí, saludos Lalo, hasta Oaxaca, camarada oaxaqueño de lucha desde hace ya más de una década, ahí nos conocimos formando el Movimiento de Regeneración Nacional ahí en Coahuila. Saludos Lalo. Pedro Navarro, saludos cordiales, también desde Tecámac, Pedro. Nahum apunta de que es lo que pasa en los países asiáticos, por eso a Nike y todo el calzado los manda allá, porque la mano de obra es esclavitud. Mario otra vez señala saludos a mis camaradas y dice que no le da futuro a Elon Musk, que cree que no dure mucho, y señala también que es como Slim apoyando las medidas de Trump cuando él se favoreció del Estado mexicano. ¿Algo que quieres comentar, Gabriela, respecto a los comentarios de nuestros compañeros? No, pues únicamente que, pues, para entender un poco las acciones que hace Estados Unidos hacia el exterior, también hay que mirar un poco lo que está sucediendo en la política interna de Estados Unidos y un poco esto que parece Trump, que es una locura y que nadie se esperaba de aranceles, ¿no? En parte también es, pues, intentar recuperar un poco, aunque suene contradictorio, pero recuperar un poco de las demandas de la clase trabajadora en Estados Unidos, ¿no? El problema es quién lo está llevando a cabo y ni más ni menos que Donald Trump. Pero me parece que hay que estar muy atentos porque Donald Trump, o sea, a pesar de que parece ahorita que todo lo tiene planchado, como se dijese coloquialmente, eh, empieza a tener problemas al interior de Estados Unidos con gente que votó por él y que no está viendo los resultados que esperaban con las políticas de Donald Trump, ¿no? Entonces, por eso creo que llega en un muy buen momento esta campaña de lucha contra la oligarquía que emprenden Bernie Sanders y Alexandria Ocasio, ¿no? AOC le dicen en Estados Unidos, ¿no? AOC. Entonces, creo que hay que estar atentos, ¿no? A la política interna de Estados Unidos y no solamente a sus acciones al exterior, porque ahí se están jugando cosas muy importantes. No es como algunos analistas señalaban de que, bueno, es que el imperio está ya cayendo, lo vamos a ver caer y entonces frente al avance chino, no, o sea, es un imperio que sigue siendo imperio, no con el poderío que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, pero que finalmente en términos armamentísticos y en términos de fijar agenda internacional sigue muy presente, ¿no? Veamos tan solo como con los aranceles que aplicó a la Unión Europea y a China, pues todo el mundo se está reacomodando. Entonces, no podemos decir que es una potencia que la vamos a ver caer, quizá nunca la veremos incluso caer, ¿no? Está en decadencia, no es la potencia porque se han surgido otras potencias económicas como lo que significa China, pero eso no significa que no ejerza una influencia importantísima en el mundo y más en América Latina. Sí. Sí, es que precisamente eso que señalas es que mucha gente piensa que la tripolaridad implica de que ya desaparece como imperio Estados Unidos de un momento a otro, ¿no? Básicamente es la repartición de áreas de influencia de los países que vayan a dominar ahora, se vayan a repartir el dominio del mundo. Y dentro del área de influencia de Estados Unidos, pues está América Latina, ¿no? Y Europa Occidental. Entonces, eh, creo que a veces más que entrar en una dinámica de geopolítica de que quién cae y quién sube, etcétera, etcétera, eso es digamos que es una lógica diferente a la lógica que existe en las izquierdas, ¿no? En los diferentes países. Porque digamos que las resistencias que se dan, incluso en Estados Unidos, por eso quisimos abordar este tema, pues son importantes porque son contribuciones a la búsqueda de ese horizonte que se ha perdido, ¿no? Desde la caída de la URSS y, pues, como señalabas,
la caída de las organizaciones clásicas de izquierda, ¿no? Como el propio sindicalismo que ha estado muy mermado en diferentes partes del mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Europa y en América Latina, ¿no? Entonces, todas esas cosas son las que se pueden ver. Bueno, ya para cerrar, por mi parte, puedo apuntar que precisamente el discurso de clase que empieza bueno, que siempre, bueno, ha enarbolado Bernie Sanders y otros, eh, es importante para contrarrestar el supremacismo de Trump porque permite que se señale los daños estructurales, ¿no? En la sociedad norteamericana y que no se vaya a un discurso maniqueo de racismo contra los extranjeros, ¿no? En este caso, principalmente los mexicanos que están trabajando en Estados Unidos, sino que vaya una restitución de lo que significó alguna vez el estado de bienestar ahí en ese país. Y eso finalmente también va a entender que la oligarquía, aún en sus diferentes facciones, responden a un mismo interés, ¿no? De imperio que no va con respecto a las condiciones de vida del pueblo norteamericano, que eso siempre se ha visto, ¿no? De hecho, es que es problemática y contradictoria muchas veces esta relación, pero finalmente es necesario analizarla porque pues también ellos, la resistencia, imagínense la resistencia de los propios norteamericanos progresistas contra toda esta dinámica que existe de país imperio, ¿no? Que va a ser siempre muy diferente a un país, digamos, entre comillas, convencional, ¿no? Entonces, ese discurso de la lucha contra la oligarquía, pues puede generar algunos dividendos para ellos y finalmente pues también permite que estemos hablando de este tema, ¿no? Cómo está el sistema político norteamericano al interior y también cómo eso es parte de la lucha, ¿no? Contra la extrema derecha a nivel mundial, ¿no? Porque curiosamente eh, lo que pase ahí también se reproduce en otros países porque es una influencia mutua, ¿no? En las diferentes partes del mundo. Y pues voy a señalar solamente que sí, que Bernie ya está grande, tiene 83 años y se ve difícil pues que vaya a durar pues, mucho más años, ¿no? A este ritmo. Pero pues ahí está Alexandria y está muy bien que se mantenga con ese activismo a un lado de Bernie porque creo que va agarrando experiencia y tiene las tablas, ¿no? Para generar una trayectoria política eh, en Estados Unidos y que también se vaya concatenando con los esfuerzos de otras nuevas generaciones. Creo que aunque esté desorganizada la sociedad norteamericana en cuanto a resistencia civil con respecto al siglo XX, sí hay ciertos esbozos, ¿no? Por ejemplo, el Black Lives Matter, sí pudimos ver que gente se movilizó contra el asesinato, ¿no? Eh, y digamos, de un joven afroamericano y también, pues, finalmente la lucha, la resistencia y denuncia contra la guerra contra el pueblo palestino. También ha habido expresión en las universidades norteamericanas. Entonces, ahí está el sector progresista y va a estar presente y pues hay que seguir viendo qué pasa en el país vecino del norte. ¿Algo que quieras señalar para modo de conclusión, Gabriela? Sí, nada más muy brevemente señalar que la izquierda no la tiene fácil, en ninguna parte del mundo la tiene fácil, pero particularmente en Estados Unidos, donde cualquier pequeño cambio en favor de las clases más desposeídas o desfavorecidas es tachado de comunismo, socialismo. Entonces es muy difícil en Estados Unidos ser de izquierda y sobre todo porque estás constreñido por este bipartidismo, ¿no? De décadas, que es el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Bien decías, hay momentos donde parece que emerge un poco de resistencia popular, pero vemos cómo es reprimida, ¿no? En estas manifestaciones que tú decías en universidades donde protestaban contra el genocidio que se está cometiendo en Gaza, pero que había jóvenes a los que
directamente, o si eran extranjeros, los expulsaban o les negaban ya el título o los detenían y los regresaban a su país. O sea, es una política muy agresiva, con una policía sumamente represiva, ¿no? Dispuesta a disparar. Entonces, no es fácil la organización allá en Estados Unidos, ¿no? O sea, no, las marchas siempre son, generalmente las que son de gran envergadura son muy vigiladas, entonces no está fácil en ningún modo que se le vea, ¿no? Organizar a la izquierda allá en Estados Unidos. Yo sí la veo una izquierda fragmentada, pero que estos, esta organización, más bien esta lucha que están emprendiendo Bernie y Alexandria, pues me parece que nos dan un poco de esperanza, por lo menos a las personas de izquierda aquí en América Latina, de saber que hay gente y son millones de personas en Estados Unidos que no están de acuerdo con lo que está haciendo Trump, y que creo que van a hacer todos los esfuerzos por organizarse a pesar de todas las dificultades de lo que significa organizarse y ser de izquierda en Estados Unidos. Y con eso me despido. Ok, sí, de acuerdo con lo que apuntas, y sí, es muy difícil. De hecho, Sanders, él mismo digamos, es seguidor de Roosevelt y del el socialismo nórdico, entre comillas, pues es socialdemocracia finalmente, y lo acusan socialista, comunista, etcétera, etcétera, pero finalmente nada más está a favor de un estado de bienestar, ¿no? Así de difícil es estar ser de izquierda en Estados Unidos, pero como señalaste, pues es una forma como otros puntos de resistencia contra el discurso supremacista, racista y contra la extrema derecha, ¿no? Entonces, hay que estar viendo qué pasa en esta gira nacional que están llevando a cabo, y ver cómo se van articulando esos esfuerzos con otras resistencias a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, pues vámonos, muchas gracias a quienes nos estuvieron siguiendo, a quienes van a ver después, y pues vamos a seguir aquí en Razón Popular, analizando varios temas de interés nacional, de interés público y también de política internacional, como en este caso. Nos vemos hasta pronto y saludos. Hasta luego. Un saludo y hasta luego.